Hola amigos, nuevamente bienvenidos al canal Seguridad y Defensa Estratégica, transmitiendo desde los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, D.C., la capital más poderosa del mundo, con el tema de los días miércoles, hablando de historia o cosas de la historia y algo más, con nuestro panelista estrella titular de los días miércoles, don Daniel Prieto Vial. Vamos a saludar a quien se conectó de primero en este chat para que demos inicio a este brillante programa. Natalia Fierro, o Elena Inós, Ricardo Flores Más Vidal, por supuesto, César Marabolí, Kunz, Jaime Ormazábal, Liliana Percara, JF, Alicia Novoa, y un saludo especial a todas nuestras moderadoras que van a tener la misión de mantener el chat en orden y sin orcos molestando, sin surdeques. Así que, ojo chiquillas, atento ahí, las municiones para dar de baja a los que ingresen a este canal a molestar porque no les gusta, no es que ellos cambian la historia a su regalado gusto, la deconstruyen. Pero por suerte tenemos gente como Daniel, don Daniel Prieto Vial sabe mucho de esto y desde su particular perspectiva y punto de vista, vamos a tenerlo el día de hoy para continuar con la serie de programas y conversaciones que él nos trae cada semana. ¿Ya lo tenemos tras pantalla? Perfecto. Don Daniel Prieto Vial, bienvenido al canal Seguridad y Defensa Estratégica. Encantado, Arturo, como siempre. Gracias, Daniel. Oye, Daniel, la gente ha estado muy encantada con todo lo que nos has contado tú y cómo se ha ido uniendo todo este cuento de los genes, las razas, de dónde provienen, pero todavía quedó pendiente un par de cosas para que vamos a dividir este programa como en dos ondas. Vamos a continuar con lo que ya veníamos de atrás, con esto de hacer los enlaces de las diferentes culturas, de las diferentes razas. Y quedó pendiente algo de los godos, los visigodos, los celtas por ese lado en el continente viejo, como se le dice. Y posteriormente a eso nos vamos a insertar en los albores de la patria o los inicios de algunos actos de revolución que existieron en ese entonces, para que tú nos orientes un poquito cómo se originaron, el por qué, y para llegar al día de hoy, que estamos a puertas de alguna situación muy similar. Entonces, Daniel, nos gustaría saber que tú nos ilustres sobre lo que nos quedó pendiente de lo que estábamos hablando la semana pasada, de los godos, los visigodos. Yo me creo vikingo ahora, así que me estoy dejando la barba y voy a agarrar de los godos, los visigodos, los celtas. Estimado amigo, el programa es suyo. Bueno, gracias, Arturo. Mira, es interesante estas cosas que tú estás haciendo de Estados Unidos y estas reflexiones, porque al final nosotros en estas crisis que tenemos por la violencia y ahora por la pandemia, como que pensamos, reflexionamos sobre qué somos, qué nos ha pasado, en qué estamos, hacia dónde vamos. Una crisis como parecida a la que se produjo en la Guerra de Independencia. Cuando los franceses invadieron España, la gente acá se puso muy tensa, muy ansiosa, y empezaron a especular sobre qué hacer. Y durante un año y medio, desde que les llegó la información hasta que ellos reaccionaron y formaron la primera Junta de Gobierno, como que hubo mucha reflexión de qué nos ha pasado, qué somos, de dónde venimos, qué tenemos que hacer. ¿Vamos a someternos a los franceses o vamos a formar gobiernos autónomos o vamos a esperar que vuelva el rey? En fin. Y ese tipo de crisis emocionales también se han repetido muchas veces en la historia y ahora estamos en una situación parecida y a través tuyo, desde Estados Unidos, estamos haciendo como una reflexión sobre quiénes somos, porque había una cierta inercia en Chile en las décadas anteriores, al país le había ido muy bien, habían surgido unas nuevas generaciones en un ambiente de mucha prosperidad
que nosotros nunca habíamos conocido, y como para ellos estaba todo dado, entonces era fácil. Para nosotros cualquier pequeño artefacto era extraordinario, que había en el mercado eran normales. Entonces no entendieron mucho todo el esfuerzo que hubo que hacer histórico para llegar a este nivel de bienestar y desarrollo en Chile. Entonces a ellos como que no les ha importado romper todo, discutirlo, desafiarlo, quemar, ¿ah? Atacar a las policías, en fin. Eh, y muchas veces se dice, no, lo que pasa es que la raza es la mala, tenemos una raza de mierda, dicen algunas personas, con una mezcla. Desgraciadamente fuimos conquistados por los españoles, debimos haber sido conquistados por los ingleses o por los alemanes, dicen otros. Y ese tipo de reflexiones son muy impresionantes porque demuestran una enorme ignorancia. Es como negarse a sí mismo, es como decir, mira, qué lástima que yo soy descendiente de español y tengo sangre indígena, qué lástima, qué vergüenza, ¿te fijas? Es como negarse a sí mismo. Entonces yo le digo a esa gente cuando me comenta estas cosas, bueno, ¿por qué no se suicida, señor, si está tan descontento consigo mismo? ¿Ah? Pero al mismo tiempo yo en tu programa veía al principio cómo marchaban estas tropas tan compactas en estos cuadros tan extraordinarios del ejército, de la armada, de los boinas negras, en fin, de los infantes marinas. Y yo me fijaba que esa es la raza chilena, es una raza extraordinaria, una combinación de guerreros españoles que vinieron a la conquista con guerreros indígenas que resistieron por sus intereses durante mucho tiempo, con mucha violencia, y al final la raza chilena es una mezcla de estos dos estamentos guerreros, los del Imperio Español, un imperio extraordinario, del cual nos debiéramos sentir muy orgullosos, y estos indígenas que fueron extraordinariamente resistentes al imperio y después a Chile, y bueno, y al final nosotros nos mezclamos con ellos y ellos se mezclaron con nosotros, y la raza chilena es una mezcla de ambas razas. Y el resultado son esos cuadros, ese pueblo ordenado, que es el ejército, que es la marina, que es la fuerza aérea, que es carabinero, ese pueblo ordenado, organizado, que da lo mejor de sí, gente que pasa por un periodo de servicio militar, antes eran 2 años, ahora es 1 año, desgraciadamente, debería ser un poco más, en fin, y ellos se disciplinan, adquieren responsabilidad, adquieren sentido de los objetivos, adquieren, no sé, honor, una clara percepción de su rol en la defensa de la nación, de la patria, de su familia, nuestro territorio. Y al final ellos después del servicio militar van a la vida civil con otra actitud y son muy requeridos en la industria, en las empresas, en los campos para trabajar, en la minería, porque ven en ellos seres jóvenes responsables y no estos jóvenes tan irresponsables que hemos estado viendo de forma multiplicada en los últimos tiempos. Entonces, no, pero si tú ves, no sé, vas a La Pintana, Puente Alto, al centro, y miras la raza chilena, es un espanto, me dice la gente. Bueno, yo voy a ver a Nueva York, la raza norteamericana, y veo unos señores muy feos y unas gordas muy gordas, y la gente más extraña. Lo mismo en Alemania, yo voy a Alemania y veo unas señoras viejas muy feas y unas señoras jóvenes también muy feas, o jóvenes muy feas. Entonces, ¿por qué la raza alemana es tan extraordinaria si uno ve gente tan heterogénea? Bueno, porque al final las Fuerzas Armadas son una selección de la raza chilena, esta raza fusionada entre españoles e indígenas, al cual se le han agregado después ese otro 6% de inmigrantes de otros orígenes, que no son españoles, que no son indígenas, que son, no sé, alemanes, ingleses, franceses, croatas, palestinos, judíos, ahora último vamos a incorporar a los haitianos, y otros grupos nuevos también hispanoamericanos que llegan de Bolivia o de Perú o de Colombia o de Venezuela y también de Argentina. Entonces, ese 6% que forma el otro porcentaje de la raza chilena, más el Chile histórico, que es el 94% de la raza chilena, y ese 94% tiene una mayoría española y una minoría indígena en promedio nacional, con los sectores más populares con más porcentaje indígena y con los sectores de clase alta casi puramente españoles. Pero en toda esa variante todos tenemos algo en común, que se ha formado en 500 años. Fíjate que nosotros estamos cumpliendo el año pasado, el año 2020, estamos cumpliendo 500 años desde que se avistó Chile, no desde que se descubrió, porque se descubrió
16 años después, con Diego Almagro en 1536. Pero estamos cumpliendo 500 años, medio milenio, o sea, no somos pueblos tan nuevos tampoco. Y se ha ido creando esta estructura social cada vez más exitosa, que solamente ahora último ha sido estancada en su desarrollo y desafiada por nuevas generaciones que en general por desconocimiento no se dan cuenta del daño que se están haciendo a sí mismos y a sus hijos y a sus nietos y a su futuro. Pues nosotros ya vivimos este bienestar y probablemente lo vamos a seguir disfrutando porque este bienestar va a durar un poco todavía. Pero si se empieza a degradar y empezamos a caer en lo que es Argentina hoy día o Venezuela y terminamos con la gente en 5 o 10 años más escarbando los basureros para poder comer algo y sobrevivir. Y muchos de nosotros, habiéndonos ido de Chile, porque la medida que tenemos posibilidad, antes de caer en la hambruna, nos vamos de Chile, la gente que tenemos más educación y más capacidad, y Chile se pierde, a menos de que nosotros lo confrontemos ahora y nos impongamos, restablezcamos el orden y recuperemos el desarrollo. Ahora, tú me hablabas de los visigodos y los celtas. Efectivamente, a mí me hicieron unos comentarios esta semana a raíz de lo que hablamos la otra vez, de que por qué no hablaba más de los visigodos, porque les llamó mucho la atención que los visigodos fueran de origen sueco y que nosotros tuviéramos sangre sueca. Y a nadie se le había ocurrido eso. O que tuviéramos sangre celta, de unos celtas que venían de lo que hoy día es Austria o Suiza o el sur de Alemania o la parte, no sé, este de Francia, ¿no es cierto? En ese núcleo se forma el origen de los celtas que después avanzan a Francia, hacia Inglaterra, hacia Irlanda y avanzan hacia la península ibérica y al final los celtas, no sé, se dispersan por toda Iberia, por toda la península hispánica y se mezclan con los íberos, que eran unos pueblos muy antiguos que venían de muchas mezclas anteriores y hay toda una, no sé, podríamos hablar meses sobre el origen de los íberos, porque hay miles de teorías, miles de estudios arqueológicos y ahora muchos estudios nuevos de ADN que han incorporado nuevas teorías. Pero el factor como más clave que ordenó España y que fue el que hizo el imperio visigodo romano durante 3 siglos y después fueron acorralados cuando llegaron los musulmanes, llegaron los moros y los cristianos fueron acorralados en el norte de España y la gran mayoría de los hispanos romanos fueron absorbidos por los árabes y se crearon los núcleos que se llamaban mozárabes, pero bajo el sometimiento de los árabes. Y los mozárabes eran los no árabes. Los no árabes se llamaban mozárabes y eran grupos de origen hispano-romano y cristiano que quedaron bajo sometimiento musulmán durante casi 800 años. Pero la clase alta visigodo-romana se fue al norte y se juntó con los astures que habían allá en los castros y los vascos y formaron una resistencia desde las montañas que fue recuperando España a través de los siglos durante 781 años de cruzada. Aquí me estaba encontrando con un libro que les recomiendo a los que les interesan estas cosas. No sé si se alcanza a ver ahí. Este es Alfonso VIII de Castilla, el de las Navas. Si tú te fijas, no sé si se alcanza a ver él como su cara, pero él es un rey castellano, ellos son los que formaron Castilla, y estos reyes castellanos eran de origen visigodo. Tú lo ves ahí bastante claro, rubio, ojos azules, en fin, dirigiendo la batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, así como estos reyes castellanos eran de origen visigodo, también lo eran los primeros reyes, que fueron los asturianos, los que empezaron la resistencia. Después, más tarde, se formó el Reino de León, alrededor de 80 años después de que Asturias fue consolidándose, resistiendo y expandiéndose, sobre todo hacia Galicia, pero después cruzaron las montañas y en el valle de abajo reconquistaron León y formaron el Reino de León. Y este Reino de León duró un par de siglos hasta que los descendientes de los reyes de León forman el Condado de Castilla, que con el tiempo se convierte en un principado y más tarde en un reino. Ahora, generalmente los cristianos peleaban en las montañas, entonces era fácil pelear entre las montañas, entre los acantilados, cuando venían los musulmanes y los acosaban en los rincones y podían resistir. Pero cuando tú ibas al valle,
era más difícil porque los musulmanes tenían unos ejércitos inmensos y los grupos cristianos que resistían en el norte eran grupos pequeños. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos para poder operar en el valle de abajo, fuera de las montañas? Empezaron a construir fortalezas, pequeñas fortines, después estos se agrandaron y se convirtieron en castillos, y después se hicieron 2, 3, 10, 20, 40, 60 castillos, y la zona tenía tantos castillos que se llamó la zona de los castillos, y con el tiempo se llamó Castilla, la zona de los castillos. Y ahí iban los jóvenes, curiosamente, iban los jóvenes más seleccionados, algo así como los soldados que veíamos en tus películas cuando tú partes tu programa, los jóvenes más seleccionados, el hombre que tiene buen estado físico, el hombre que tiene aptitudes, el hombre que puede formar cuerpos homogéneos para la guerra, para el combate, y después ellos eran jóvenes que se casaban con mujeres valientes que los acompañaban y formaban matrimonio y vivían en estos castillos y operaban alrededor de los castillos y fueron formando el reino de Castilla, que era una especie de juventud seleccionada por sus aptitudes para la valentía, para la guerra, para el coraje. Y es así como Castilla se convierte en una especie de zona espartana dentro del cristianismo reconquistador de la península ibérica. Eran como los espartanos, eran como los mejores. Y ellos hablaban una degeneración del latín que se llamaba el castellano. Entre paréntesis, en Asturias había un idioma que se llama el asturiano, ¿eh? Y en León había un idioma que se llamaba el leonés. La gente no sabe que existía un idioma que se llamaba el asturiano y el leonés. Pero estos del condado de Castilla, que después fueron del Principado de Castilla, empezaron a hablar una variante de ese latín romance que con el tiempo se fue imponiendo, porque como ellos eran los más aptos, los mejores, los más valientes, los que dirigían la reconquista, los castellanos fueron expandiéndose y expandiéndose, al final absorbieron a León y se formó el reino de Castilla y León, y este reino de Castilla y León se fue expandiendo y expandiendo y fue unificando con los siglos la península ibérica bajo el imperio central castellano, castellano-leonés después. Y así es como se forma España, y el idioma de España es el idioma de los castellanos, no es el asturiano, no es el leonés, no es el gallego, no es el portugués, no es el catalán, no es el vasco, no es el valenciano, porque había muchos idiomas en España. El idioma que se impone, que es el que nosotros hablamos hoy día, es el castellano, de este núcleo inicial de espartanos que eran los líderes de la guerra en la Reconquista, por allá por el año 1000, 1100, 1200, no sé, donde surgieron estos personajes tan extraordinarios como don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, y otros personajes de ese tipo. Entonces, este carácter visigodo que tenían ellos, que venía de ese imperio que ellos habían formado 3 siglos antes, fue decisivo, porque la gente que se fue al norte era la clase alta y se fueron con sus empleados, eso sí, y con sus escuderos y con la gente que los acompañó, y desde ahí se formaron estos núcleos que avanzaron hacia el sur. Por eso es que había una especie como de concentración de la nobleza guerrera en el norte de España, y ellos, en la medida que fueron reconquistando e incorporando a otros pueblos mozárabes, acuérdate que los mozárabes eran los no árabes, o sea, los antiguos cristianos que quedaron sometidos al mundo, ellos se fueron incorporando a este liderazgo de los visigodos romanos del norte, y ahí fueron consolidando Castilla, y hasta que finalmente lograron expulsar a los moros después de 8 siglos, y ahí es cuando se forma el imperio, y nosotros somos los herederos de ese imperio. No sé si, no quiero alargarme mucho, pero pregúntame tú lo que quieras. Wow. Oye, efectivamente, a ver, a ti que te gustan los caballos, y la gente siempre ha tenido eso, ¿es efectivo que los caballos, los caballos tienen sangre árabe, los chilenos? ¿Cómo es esa onda? Bueno, había una caballería muy antigua en España. Y efectivamente llegaron estos caballos árabes, que eran bastante extraordinarios, pero que eran distintos. El caballo árabe es mucho más frágil, un caballo muy inteligente, es muy bonito, tiene una especie como cuello encorvado, la cola levantada, es muy bonito el caballo árabe, pero el caballo español antiguo, que venía de todas estas guerras de los visigodos, de los romanos, de los cartagineses, en fin, de los celtas, ese caballo era un caballo más de guerra, era un caballo más de choque,
quizá no tan sensible como el árabe, que el árabe es un caballo muy sensible, muy inteligente, pero no tan de choque. Por eso que la caballería árabe siempre fue una caballería ligera, que pasaban en círculo, disparaban sus flechas y arrancaban, pero no eran muy buenos para el choque, porque para el choque eran mejor los caballos españoles. Pero efectivamente hay algún porcentaje de sangre mezclada entre los caballos antiguos de Hispania y los caballos que trajeron los árabes desde Arabia, entre paréntesis, porque los trajeron desde Arabia al norte de África y del norte de África los pasaron a la península ibérica. Pero habían otros caballos históricos también en la zona del Magreb, o sea, en el norte de África, que se mezclaron con estos caballos árabes que traían de Arabia, y a su vez ellos se mezclaron después con los caballos que había en Hispania. Y ahí, bueno, hay expertos en eso. Yo no soy experto, pero tengo una idea general solamente. Hay expertos que pueden analizar los caballos. Ahora, el caballo chileno es un caballo seleccionado por la guerra. Es muy parecido a casi todos los caballos que trajeron los españoles a América, excepto que la versión chilena era una versión de un caballo más obediente, más dispuesto al choque, más frío, más sometido al ser humano. No era tan sensible como el árabe. Algunos dicen que no es tan inteligente, pero la verdad es que el caballo chileno es un caballo de choque. Es un caballo que no es capaz de correr largas distancias, pero sí es capaz de hacer un ataque brusco y ir al choque, y con mucha disciplina y con poco temor. Por eso que siempre se le consideró un gran caballo de guerra y fue producto de una selección que se produjo acá durante siglos como consecuencia de la guerra de Arauco. Y los mapuches, que capturaron muchos de estos caballos, los araucanos, los huilliches, también los tehuelches, usaron estos mismos caballos y muchas veces los caballos de los araucanos eran mejores que los caballos de los cristianos por el trato que le daban los araucanos al caballo, que los araucanos veneraban a los caballos y casi vivían al mismo nivel que los caballos. Por lo tanto, los caballos araucanos siempre fueron muy bien alimentados, muy bien cuidados. Ellos vivían muy cerca de sus caballos. Los cristianos muchas veces los tenían en establos, como distanciados, y ellos hacían su vida, después volvían a los caballos. Pero los mapuches, los tehuelches, vivían con los caballos. Entonces, el caballo indígena, que también era del mismo origen español, se desarrolló extraordinariamente. Por eso que eran famosos los caballos indígenas por ser los mejores. Y en el caso de las guerras de la Pampa, cuando los araucanos atacaban el sur de Buenos Aires y el sur de Córdoba o San Luis, en fin, eran famosos los comentarios de los argentinos que tenían grandes caballos, de que los caballos de los araucanos eran mejores. Y digo araucanos porque, no sé si te acuerdas, pero yo les conté la otra vez que con las décadas los araucanos sometieron a todos los indígenas de la Patagonia Oriental y se impusieron ellos. Y desde el año 1820 los araucanos dominaron la Patagonia Oriental y todos los ataques que hicieron al sur de Buenos Aires, al sur de Córdoba, al sur de Mendoza, eran hechos por araucanos, no eran hechos por los indios originarios que había en las pampas argentinas, porque esos indios originarios fueron o exterminados por los araucanos o sometidos a los araucanos. Por lo tanto, eran los araucanos los que lideraban estos procesos. Y los argentinos comentaban en esa época lo extraordinario que eran los caballos indígenas, y los soldados argentinos soñaban con tener caballos indígenas por esta capacidad tan extraordinaria que tenían. No sé si eso Oye, sí, claro. Oye, Daniel, ¿y es cierto que las empanadas son de origen árabe también? Porque dicen que llegaron del norte de África hacia España puede por ser, la ¿no? cultura de los moros. Puede ser. Y esa es la gente, en realidad, porque ellos, estando en el Líbano, estando en Qatar, tienen unas empanadas muy similares a las que tenemos nosotros. Entonces, a como la doblan y todo el cuento. Y yo preguntando, me Buen dijeron de que punto, ¿eh? Buen punto. efectivamente las empanadas también eran de origen árabe. Bueno, una cosa curiosa es que en toda América Latina hay empanada, porque nosotros muchas veces pensamos que la empanada es casi un producto exclusivamente chileno. En toda América Latina hay empanada. Ahora son distintas, ¿eh? Hay de pequeñas variaciones, pero todas, como tú muy bien dices, deben tener un origen común. Y como entre paréntesis, los árabes y la gente del Magreb y el Atlas, y después los almohades y los almorávides, que entre paréntesis eran otros grupos
del norte de África que no eran árabes, pero que eran musulmanes y que eran bereberes y que fueron parte de lo que los españoles llamaban los moros, y las grandes invasiones almohades y almoravides después. Esas invasiones, que eran una raza distinta a la árabe, también tenían bajo su influencia común a lo musulmán, un desarrollo de la alimentación bastante extraordinario. La alimentación árabe es muy rica, y la alimentación del norte de África, el tipo de alimentos que ellos producen, que ellos elaboran, que ellos comen, es bastante extraordinaria. Y esta capacidad gourmet de los moros pasó a la península ibérica, y en general la comida mora era mejor que la comida de los cristianos. Y los cristianos fueron absorbiendo con el tiempo todos estos conocimientos culinarios de los árabes y los fueron incorporando. Y hoy día la alimentación española, tú cuando vas a España encuentras una cocina extraordinaria, o sea, realmente ahí uno ve la cultura de estos pueblos como España, como Italia, en fin, que tiene esta alimentación tan extraordinaria. Bueno, mucha de esa alimentación está combinada con lo que les ocurrió a los españoles con los árabes y con los moros. Sí, ¿no? Y es sumamente interesante eso de que también hay situaciones que yo veía, el hecho de fumar tanto, ¿de dónde? ¿Por qué el pueblo árabe fuma tanto, Daniel? ¿Qué Sí, se bueno, sabe de eso? los españoles también. Sí, Entonces, por eso, curiosamente, ¿ah? Mira, claro, es como una similitud, porque cuando yo, como te digo, las veces que a mí me ha tocado estar allá, eh, me llama mucho la atención porque en las entradas de las casas hay unas fuentes grandes, gigantes, que están llenas de cigarrillos de todas clases. Y bueno, ¿para qué estamos hablando? La juca, los arguiles, ¿cierto? Con las pipas, estos que fuman en los cafés y claro. todo el cuento está Bueno, lleno, pero lleno. esa pipa sí es turca, no es árabe, es del Imperio Turco, y después, bueno, como los turcos se apoderaron del mundo árabe y del norte de África y de muchos otros lugares, fueron incorporando ese sistema de fumar a través de estas pipas tan sofisticadas. Pero el tabaco y el cigarro es una cuestión que los españoles descubrieron en América, en México en particular. Y el tabaco es llevado a España y es llevado, o sea, a Roma, y se lo muestran al Papa, desde México, desde la conquista. Y el tabaco y el fumar se encontraba en distintas tribus amerindias dentro de América, no solo en México, sino que también, por ejemplo, en Norteamérica, los indios fumaban cuando llegaron los holandeses, los suecos, los ingleses, en fin, que fueron los primeros que llegaron, entre paréntesis. Incluso los españoles que pasaron por ahí, pero que no se asentaron en el este de Estados Unidos, sino que pasaron, pero después llegaron los holandeses, los suecos, los ingleses, los franceses más tarde. Y ellos ya en esa época, cada cierto tiempo, cuando se trataban de llegar a ciertas treguas con los indígenas, se fumaba la pipa de la paz. ¿Ah? Y la pipa de la paz se fumó muy temprano en la historia. Ahora Estados Unidos es mucho más nuevo que América Latina. Hay que pensar que nosotros llegamos a América en el año 1492. Los Pilgrims llegaron, no sé, en 1603. O sea, más de 100 años después. Nosotros somos los auténticos antiguos americanos del imperio, somos nosotros los de origen español o amerindio, hoy día mestizos, pero ellos llegaron 100 años después y se consolidaron 150 años después en esa parte de la costa del este de Estados Unidos, desde donde se forma mucho más tarde de Estados Unidos. Y efectivamente ahí había tabaco. Sí. Oye, pregunta a Teacher Leonino. Dice aquí una pregunta que me pareció interesante. Dice, ¿me reafirma, profesor Prieto, eh, que los moros ocuparon España por 4 siglos, si eso es verdadero o no? ¿O cuánto tiempo estuvieron los moros en la península ibérica? 8 siglos, casi 8 siglos. La verdad es que fueron 781 años. Ellos llegaron a España el año 711 Wow. y en varios ataques se fueron tomando toda España, que fue colapsando una detrás de otra. El imperio visigodo colapsó.
y los árabes llegaron incluso hasta el borde del norte de España, y los cristianos se escondieron en las montañas y en Galicia, donde hay mucha montaña, y en la zona del norte de Portugal, donde también hay mucha montaña, y los vascos resistieron también en sus montañas, y los árabes pasaron por ahí también entre medio, pero no lograron controlar el lugar ni consolidarse, y se replegaron más al sur y se quedaron en lo que hoy día es León, por ejemplo. Y al norte, de las montañas, los cristianos sobrevivieron a estas pasadas, los árabes, donde no pudieron controlarlo. Y con el tiempo los cristianos ahí formaron su reino, el reino de Asturias, que fue el primero que se inicia en la resistencia, con el rey Don Pelayo. El rey Don Pelayo era un duque de origen visigodo, descendiente de los reyes visigodos, y con un primo de él que también era el duque de Cantabria, que era otro duque, y este duque resiste en la batalla de Covadonga, la primera vez que tienen éxito los cristianos en las montañas, tirándole piedra por los acantilados a los moros que iban entrando, que eran decenas de miles los moros y los cristianos eran algunos cientos solamente. Ellos hablan de 300, pero otros piensan que pueden haber sido como 900, pero los acantilados, estos 900, podían parar ejércitos de miles de personas por las dificultades de andar en las montañas o de los caballos para pasar. Y bueno, y ese éxito inicial en la batalla de Covadonga inspira a muchos cristianos para resistir y para empezar una larga guerra de cruzada con el argumento de que había que preservar las ideas de Cristo y el cristianismo frente a las ideas del Islam y de Mahoma. Y esa cruzada duró 781 años. Y es ahí donde se forja el pueblo español. Y este pueblo español se convierte en un pueblo guerrero por pasar 8 siglos en guerra permanente o esporádica. Realmente, si la guerra no era permanente, había periodos de tensión de frontera, pero cada cierto tiempo se reanudaban los combates y la gente se entrenaba desde niños para la guerra y las mujeres se entrenaban también para sostener a sus maridos, a sus hijos y darles todo el respaldo para que ellos pudieran desarrollar la guerra. Y había que desarrollar una capacidad económica para sostener estos ejércitos, en fin, y el ímpetu guerrero. Y eso fue la constante española durante 781 años. Por eso que España forja una raza tan guerrera, y por eso que cuando terminan de tomarse España y echar a los moros, era tal la capacidad guerrera que tenían los españoles que se tomaron Europa y formaron un imperio universal, dominante. Era algo así como el Estados Unidos de la época, y controlaron al gran imperio que desafiaba al cristianismo en esa época, que se estaba formando más o menos en ese mismo periodo, que era el imperio otomano, el imperio de los turcos, donde los turcos asumen el liderazgo del mundo musulmán y someten a los árabes y a la gente del Magreb y a muchos otros pueblos de origen musulmán, pero con distintas razas, y los turcos lideran esta guerra y tratan de tomarse Europa. Y al final España, en combinación con el imperio austrohúngaro, con los polacos, en fin, logran detener a los turcos en combates que duraron siglos. Y finalmente el imperio otomano decae hacia la Primera Guerra Mundial. Y recién ahí, gente como Lawrence de Arabia o los ingleses liberan a los árabes de los turcos. Ahí nombraste a Lawrence de Arabia. En esta gesta, en estas incursiones de Lawrence de Arabia, él hizo unas incursiones muy rápidas a caballo. Era precisamente por el tipo de caballo que era muy veloz, lo que estábamos hablando precisamente. ¿Te acuerdas que sí, era como típico este envolvimiento que hizo Lawrence de Arabia? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Bueno, fue una cosa muy larga y hubo muchas etapas. Lawrence se movió mucho por camello, por dromedario. También usaron caballos, este famoso caballo árabe muy resistente para operar en el desierto, y muy inteligente, muy hábil, donde los bereberes y en general los árabes de la península arábica habían seleccionado durante siglos este caballo. Y ellos obviamente quedaron bien impresionados con este joven inglés que hablaba árabe, porque este joven inglés había estudiado en Oxford lenguas arábicas
y cultura arábica. Y él se fue a especializar a la universidad en eso. Entonces la guerra dice, bueno, usted que sabe árabe, váyase a Egipto porque nos puede ayudar allá, porque tenemos que enfrentar, no sé, al Imperio Otomano. Los imperios otomanos estaban aliados con los alemanes. Y a ver si pudiéramos liberar a los árabes o dividir a los árabes de los otomanos para que nos ayuden en este esfuerzo bélico contra los imperios centrales, en la época de la Primera Guerra Mundial, me refiero. Bueno, y es así como Lawrence de Arabia logra hablar con los jeques y con los emires y con los reyes de la casa de Saúd y los hashemitas, en fin. Y ellos quedan muy impresionados de este joven tan apuesto y tan joven que sabía árabe y que conocía la cultura árabe también. Así que tuvo una influencia a muy alto nivel, muy rápido. Y él trató de persuadir a los jefes del ejército inglés de que lo apoyaran. Y los jefes del ejército inglés dudaron, y por eso que fue un personaje extraño y le costó mucho al joven Lawrence iniciar y gestar y desarrollar esta revuelta árabe contra los turcos. Pero al final, los jefes del ejército inglés en Egipto, sobre todo, se fueron dando cuenta que él efectivamente tenía un liderazgo o un vínculo con los árabes que había que aprovechar. Y le empezaron a dar tardíamente el apoyo que él requería. Y bueno, y Lawrence, siendo muy joven, un poco ingenuo, les prometió a los reyes y a los emires y a los jeques que los árabes iban a ser independizados, iban a liberarse, y que después de la guerra los árabes iban a volver a su autonomía. Pero los ingleses engañaron a Lawrence porque efectivamente los ingleses se apoderaron de Arabia Saudita, de Qatar, de Bahrein, de los Emiratos Árabes, de Irak. En fin, Siria se le entregó a Francia, el Líbano se le entregó a Francia, Kuwait quedó en manos inglesas, Palestina quedó en manos inglesas, en fin, Egipto quedó en manos inglesas durante un periodo como protectorado. Así que engañaron a Lawrence. Lawrence estaba muy amargado al final porque él decía que había sido engañado y él mismo le había dado su palabra a los árabes y lo habían engañado. Pero en fin, eso es otro cuento. Pero volviendo a los caballos, Lawrence usó caballo en algunas cosas, en algunos lugares donde podía, y en otros lugares usó dromedario, o sea, camello. Mira, Jorge Aguirre dice, el liderazgo de Lawrence de Arabia asustó a sus propios mandos. Sí, es posible porque él era un teniente que después llegó a capitán y con el tiempo lo ascendieron a mayor y bueno, mucho más tarde lo ascendieron como premio a teniente coronel, en fin. Pero él era un hombre de la reserva en el ejército. Y él tenía sus propias ideas, que no eran no eran las órdenes que le daban, ni las ideas del Imperio Británico. Y él trató de imponer sus propias ideas al alto mando inglés y al sector político inglés, sin tener mucho éxito, porque fue muy resistida su forma de pensar. Claro. Pero efectivamente él ejerció este liderazgo y él encabezó, junto con los reyes sauditas, encabezó la guerra, la guerra contra los turcos, ¿eh? Sobre todo la toma de Damasco, ¿eh? Y la toma de Jerusalén, la toma de Damasco, y de toda esa parte que hoy día es Jordania, Amán, y que hoy día es Siria, y que hoy día es, no sé, Israel, pero en esa época era Palestina, y después también el Líbano. Entonces, incluso en Irak, él llegó a Bagdad. En toda esa zona operó. Ahora, durante mucho tiempo operó en la costa frente al Mar Rojo, en lo que hoy día es Arabia Saudita, para enfrentar ahí a los turcos. Sí, mire, Teacher Leonino pregunta de nuevo, profesor Prieto, ¿los árabes tenían grandes arquitectos y las inmensas construcciones de estilo gótico se debe a ellos o de dónde sale? Bueno, los árabes desarrollaron una cultura bastante extraordinaria durante siglos. Y no sé, el califato de Bagdad y el de Egipto y el de Córdoba y llegaron a la cúspide del desarrollo cultural en el mundo. Incluso eran mucho más sofisticados de lo que se veía en Europa en la Edad Media. Pero no, las catedrales fueron desarrolladas en Europa, en Occidente, y la construcción de catedrales en la Edad Media fue una constante. Ahora, influyó también la arquitectura árabe, sobre todo en la última etapa, cuando los cristianos llegan bueno, ya con San Fernando, cuando
toman Sevilla en el año 1600 y tanto, pero ya en el año 1500, 1492, cuando toman Granada, ellos absorben toda esta arquitectura árabe extraordinaria. Algunas mezquitas las convierten en catedrales católicas, pero otras se convierten en palacios reales y mantienen la arquitectura árabe, que era muy extraordinaria, hasta el día de hoy. Uno va a la Alhambra hoy día, en España, y la Alhambra es la típica arquitectura árabe, mora, si tú quieres, que se desarrolló en España. Y bueno, los árabes decaen después, viene una decadencia muy larga los árabes después, hasta yo te diría el siglo XX. El siglo XX es el despertar de los árabes, sobre todo a partir del año 1950 en adelante, y sobre todo el gran desarrollo a partir de los años 70, cuando ellos consiguen el control del petróleo y el precio del petróleo, y adquieren gigantescas riquezas y se transforma el mundo árabe y el mundo musulmán en general en pueblos que hoy día son bastante sofisticados, muy desarrollados. Sí, mira, y la gente está pidiendo inclusive que se hable de otros temas, pero en realidad para ir cerrando esta etapa y para entrar en un tema que es de mucha importancia, bueno, vamos a seguir con esto, porque la gente está muy interesada, qué pasa con el reino de Libia, qué pasa con una serie de otras cosas en el Medio Oriente, porque en Bueno, el es que eso es fondo, otro tema, porque ahí por podríamos eso, hablar sobre la situación mundial, pero eso ya sí, sería otro tema. no, Pero por eso, vamos, lo que a mí me habían pedido, no sé si tú estás de acuerdo, pero lo que me habían pedido es que, no sé si este programa, pero en algún programa revisáramos más en detalle a los visigodos y a dónde vienen y lo que les pasó en la historia, a dónde fueron, dónde estuvieron, cómo se tomaron Roma, cómo derrotaron a Atila en Francia, cómo llegaron a España, cómo formaron su imperio. sí, porque fue una El gran cuento de los hazaña. visigodos es como para un programa especial, ¿ah? Y a lo mejor yo Hagámoslo. podría conseguir, fíjate que me conseguí un libro que quiero sacar algunas imágenes para que pudiéramos hacer en el futuro, no sé si se alcanza a ver, Sí, sí, la España la España visigoda. visigoda. Y son un libro grueso, o sea, interesante, porque hay imágenes que... Y lo otro que descubrí, otro libro que estaba leyendo para revisar cosas, es este, ¿ah? Que se llama Oh, a sangre y lanza. A Sangre y Lanza. Es un famoso libro argentino donde hay muchas imágenes y muchos dibujos de gente que estuvo en las largas campañas de la guerra contra los araucanos, que no eran indios de las Pampas, sino que eran indios que venían de Chile y que se habían tomado las Pampas argentinas durante muchas décadas, entre la independencia y 1879. Porque entre Pero eran paréntesis, araucanos. eran araucanos. Eran No es araucanos. lo que se dicen ahora, este nuevo nombre pseudo mapuche. Eran araucanos, por eso viene Bueno, el nombre de la provincia de es que Arauco. es lo mismo, pero entonces se les llamaba araucanos, ¿ah? Y también en Argentina se les llamaba ranqueles o boroanos. En fin, los boroanos eran un sector que venía de Boroa en Chile, que eran araucanos que habían salido de Boroa y que salió un grupo como de 1000 y con el tiempo, con la reproducción y con el desarrollo de sus familias se convirtieron en 10.000 y después en 100.000. Y había un sector de la Pampa en que estaban los boroanos. Y en otra parte estaban los ranqueles, que también eran de origen araucano, pero eran más antiguos los ranqueles. Y mucho más tarde vino Calfucurá, hacia el año 1820, que fue el que se apoderó de todos los otros grupos y los sometió. Sometió a los boroanos, sometió a los ranqueles y sometió a todos los pueblos tehuelches que había originalmente en la Patagonia que hoy día es Argentina, pero que en esa época se discutía que pudiera haber sido chilena. Bueno, y los araucanos tuvieron estas largas guerras. Este libro habla, es un libro grueso, ¿eh? Habla no sé, el Far West argentino, como el Far West chileno. O sea, el Far West chileno era esta larga guerra que nosotros tuvimos durante siglos contra los mapuches en el sur. Fíjate que el Far West norteamericano es básicamente el avance contra los indios que se produjo en el siglo XIX. El cowboy y el hombre que avanza hacia California, las guerras con México y la captura de California, es una cosa que empieza en 1838 y termina, no sé, hacia el año 1890, 1895. Inmediatamente después, en 1898, los norteamericanos, después de haberse tomado todo el territorio hasta el Pacífico, entran en guerra con España y ahí influyen
Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas, y ahí se empieza a formar el imperio norteamericano, ya hacia el año 1900, cuando los norteamericanos recién habían derrotado a los españoles en 1898. Lo que te quiero decir con esto es que el fenómeno del Far West y la guerra contra los indios en Estados Unidos es un fenómeno que duró menos de 100 años. Obviamente que hubo no sé, contacto con los indígenas durante siglos antes, un par de siglos antes. Pero ese contacto con los indígenas fue básicamente empujar a los indígenas hacia atrás. Y no tanto este enfrentamiento tan grande que hubo en el siglo XIX. Pero esa Far West, esa guerra de los cowboys contra los indios, que es clásica, ¿no es cierto?, que nosotros conocíamos estas películas de niños sobre este tema, en Chile se produjo durante siglos. Allá duró 60 años, quizá uno podría agrandarla a 100 años, pero acá duró más de 300 años. Fíjate que la guerra contra los araucanos en Chile empezó con Diego Almagro en 1536. En 1536, una hueste avanzada, Diego Almagro, que siguió al sur, tuvo el primer enfrentamiento con los araucanos. Y la guerra terminó oficialmente en 1883. Porque durante la Guerra del Pacífico, nosotros estábamos peleando contra Perú y Bolivia, hubo un levantamiento araucano en 1881, cuando nosotros estábamos tomándonos Lima, los araucanos se levantaron en la zona del sur y entraron en guerra con Chile. Después, 2 años después, en 1883, cuando Chile estaba en la campaña La Sierra, con su ejército desplegado en la cordillera y hacia el sur, hacia el control de Arequipa, los araucanos hicieron el segundo levantamiento y un segundo ataque a Chile, desde el Biobío al norte. Bueno, y ese segundo levantamiento fue en 1883. Y ahí, bueno, se controló el primero y se controló el segundo, con la parte del ejército que Chile había dejado en el Biobío para controlar a los araucanos. Y con muchos araucanos aliados de Chile que los ayudaron a enfrentar a esto que ellos llamaban araucanos traidores. Estaban los araucanos patriotas contra los araucanos traidores, y también los araucanos ayudaron a controlar a estas huestes que se levantaron. Entonces, lo interesante es que esta guerra duró 347 años, o sea, de 1536 hasta 1883, 347 años. Ahora, algunos historiadores como Villalobos dicen, no, pero es que no fue permanentemente la guerra. Efectivamente no fue permanente, había periodos de paz, pero había periodos de paz con mucha tensión de frontera y con malones esporádicos. Por lo tanto, siempre hubo un estado de guerra en la frontera. Y por eso que los chilenos se desarrollaron como los cowboys, pero nadie recuerda, ni en películas, ni en relatos, al cowboy chileno. El hombre de frontera que andaba siempre con una pistola o con un fusil, y con su familia con fusiles, con sus hijos con fusiles, circulando en la zona, no solo en el Biobío hacia el sur, sino que incluso más al norte, porque a veces los araucanos cruzaban el Biobío e incursionaban hacia zonas como Los Ángeles o Chillán y atacaban ahí, bastante al norte. Por lo tanto, había toda una zona, en la zona central de Chile, de gente entrenada para esta guerra defensiva frente a estos esporádicos relámpagos de violencia que producían los araucanos. Y por eso se hizo tan importante el controlar la Araucanía y vincular al Chile central con el Chile del sur. Porque realmente si Chile se desarrolló en el sur, en Valdivia y en Osorno, después con la llegada de los alemanes por Puerto Montt hacia el lago Yanquihue, los alemanes empezaron a desarrollar toda esa zona con el gran esfuerzo durante décadas, pero había entre medio, hacia 1860, este estado araucano de muchas tribus distintas que se peleaban entre ellos, algunos amigos de los chilenos, otros enemigos de los chilenos, y ahí vino lo que se llamó la pacificación de la Araucanía con el coronel Cornelio Saavedra, a partir del año 1861, en el gobierno que había recién asumido José Joaquín Pérez Mascayano. Y yo creo que te conté la otra vez que una de las razones por las cuales hubo esta urgencia de tomarse la Araucanía fue porque Francia pensó crear un reino de la Patagonia y la Araucanía con un agente que mandó secreto que se llamaba Orly Antoine de Tounat, que hizo una larga gestión durante algunos años
en la Patagonia oriental y occidental y en la Araucanía, para convencer a muchos caciques, a muchos toquis y a muchos jefes mapuche de incorporarse a este reino unificado de la Araucanía y la Patagonia. Y efectivamente él tuvo éxito en que lo nombraron rey de la Araucanía y la Patagonia, con el respaldo secreto de Napoleón III, emperador de Francia. Y esto no se pudo desarrollar, como creo que te había contado, porque estalló la guerra en México. En México, cuando los franceses trataron de imponer a Maximiliano como emperador, y los mexicanos resistieron esto, y se desató una guerra enorme en México contra los franceses, y Francia debió mandar a sus flotas y a sus tropas a reforzar este empeño que tenía en México para imponer a su emperador. Y eso lo empantanó en México y le impidió a Francia mandar tropas y flotas al cono sur para enfrentar a Chile en esta posibilidad de desarrollar el imperio de la Patagonia y la Araucanía bajo control francés. Entonces ahí fue cuando José Joaquín Pérez y el coronel Cornelio Saavedra y otras tropas chilenas deciden que, bueno, para parar esto hay que capturar y asegurar la Araucanía y vincular al Chile central con el Chile sur de Valdivia, de Osorno, de Yanquihue. Oye, Daniel, pero no necesariamente los alemanes llegaron a Melipulli directamente, sino que hay algunos que llegaron a través de Valdivia, entraron por el Calle, según tenemos entendido. No, y claro, llegaron al Puerto Corral durante décadas. Hubo un plan que desarrolló, curiosamente lo desarrolló Joaquín Prieto, pero no lo pudo implementar porque le tocó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Pero él, cuando era consejero de Manuel Bulnes, que era el presidente que vino después de su sobrino, le recomendaba que trajera inmigrantes alemanes para colonizar el sur. Ellos tenían una cierta simpatía y una cierta admiración por los alemanes. Y Alemania estaba muy mala, porque nosotros pensamos que estos pueblos tan antiguos y tan cultos siempre fueron sofisticados, pero había hambrunas en Alemania y la gente lo pasaba muy mal. Entonces, cualquiera que le ofreciera cualquier cosa en América, ellos emigraban porque tenían la esperanza de vivir mejor. Por eso vino esa gigantesca emigración hacia Estados Unidos y después hacia Argentina. Y en Chile, bueno, fue mucho más moderada, desgraciadamente, pero el rol que tuvieron los alemanes cuando llegaron a Chile con estas gestiones de los hermanos Filippi o de Pérez Rosales, bajo el gobierno de Manuel Bulnes, y después bajo el gobierno de Manuel Montt, que esto siguió, y después bajo el gobierno de José Joaquín Pérez Mascayano, que esto siguió más aún, sobre todo con el control de la Araucanía, porque los araucanos seguían siendo una amenaza también para los alemanes, permanente. Entonces, esto se fue consolidando, y los alemanes llegaron mucho por Valdivia, y mucho por el sur hacia Yanquihue, por lo que después se llamó Puerto Montt. Claro, oye, pasemos rapidito al tema de en realidad que habíamos comentado un poco. Las revoluciones, ¿no? Daniel, sí, de las revoluciones. Chile ha estado sujeto a su par de revoluciones desde los albores, desde el inicio de nuestra patria. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora, no me cabe la menor duda de que está en nuestros genes también lo que está pasando, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se desarrollaron así a grosso modo algunas de las revoluciones importantes que ocurrieron en Chile. Yo creo que va a depender un poco de qué es lo que definamos por revolución, porque cuando llegó Pedro Valdivia había una guerra civil en Chile, entre Quilicanta y Michimalonco, y él se vinculó a Quilicanta, que era un príncipe inca, y se enfrentó a Michimalonco, que entre paréntesis invadió a Santiago el 11 de septiembre de 1541 y casi lo destruye. Y así después hubo otras confrontaciones internas durante el periodo colonial. Por ejemplo, fue muy famoso el levantamiento mapuche, después de que los españoles, en su enfrentamiento creciente con la Araucanía, fue tomándose la Araucanía, instalando una cadena de fuertes en Angol, no sé, en el Imperial, en Valdivia mismo, en Villarrica, en Concepción, en Cañete. Esta cadena de fuertes que fueron creando los conquistadores españoles desde Pedro Valdivia, pero después con García Hurtado Mendoza y con otros posteriores,
fue totalmente destruida en 1598, con el levantamiento araucano que duró 4 años, o 3 o 5 años, hasta 1603, algunos dicen 1602. Y ellos arrasaron con todas las ciudades que habían desarrollado los españoles, en La Imperial, en Cañete, en Angol, en Villarrica, en fin, incluso en Concepción, que también lo destruyeron. Y los españoles debieron replegarse hacia el norte y quedaron muy destruidos, muy empobrecidos, gente que había empezado a prosperar durante algunas décadas quedó en la miseria. ¿Ah? Bueno, eso fue un choque. No sé si eso se puede considerar una revolución, pero es parte de la guerra contra los araucanos. Pero algunos dicen que fue una especie de revolución porque había indios amigos que pelearon por los españoles en ese enfrentamiento interno y otros indios enemigos que pelearon por este alzamiento. Y después, durante el resto del tiempo, los españoles se consolidaron en la frontera, en el Biobío, y crearon una cadena de fuertes ahí. Y uno que otro fuerte hacia el interior, tratando de vincular la parte de Concepción con Osorno, que estaba más al sur. Y Osorno fue reconstruida muy tarde, en el siglo XVIII, por Ambrosio Higgins y por jóvenes como Juan Maquena, que más tarde tuvieron algún rol en la independencia. Y hacia el interior de Valdivia refundaron este Osorno que había sido destruido 2 siglos antes. Y después viene la independencia, y la independencia es una revolución, porque en el fondo es un enfrentamiento entre chilenos, entre partidarios del rey y partidarios de la patria. Y fue consecuencia de la enorme ansiedad que se produjo en la sociedad chilena cuando los franceses se toman España, con Napoleón. Y acá se especuló mucho qué había que hacer. Y en toda Hispanoamérica, en toda Iberoamérica, al final se formaron juntas de gobierno y hubo partidarios de conservar el imperio para el rey legítimo hasta que algún día el rey legítimo volviera, y otros que decidían independizarse porque algunos caudillos, algunos jóvenes nobles que habían ido a la guerra contra Napoleón en España y habían vuelto a sus países, le decían a los criollos, mire, si lo que pasa es que España está acabada, no es una metrópoli que pueda ya gobernarnos, la decadencia del imperio es notoria, y nosotros hemos prosperado en muchos sectores más que ellos desde el punto de vista económico, a pesar de que ellos tenían todas estas ciudades históricas maravillosas que hasta el día de hoy tiene España, que nosotros no teníamos acá, pero ellos veían que la prosperidad de la familia, del cultivo de los campos, del comercio, en fin, de la navegación dentro de América, había hecho una sociedad muy próspera. Por lo tanto, decía, ¿por qué no nos independizamos y seguimos con nuestra prosperidad y no tenemos que pagarle nada a España, que nos va a pedir siempre impuestos y cosas para poder sostenerse ellos? El resultado es que se hace la guerra de independencia, que tiene varias etapas, entre paréntesis. Creo que esto lo hemos dicho varias veces antes, pero no hay que olvidar que la guerra de independencia en Chile, por lo menos, incluyó la patria vieja, después la patria nueva, que fue la reconquista, después vino la guerra a muerte, que fue una guerra paralela contra los araucanos y contra ciertos líderes chilenos que con la bandera del rey indujeron a huéspedes araucanas a actuar en contra de los chilenos. Y después vino la expedición libertadora del Perú, que fue otra guerra, una guerra expedicionaria hacia el Perú. Y después volvió la fuerza expedicionaria del Perú, y sin embargo la guerra a muerte siguió, y siguió, y siguió, hasta que solo en el gobierno de Joaquín Prieto, con Manuel Bulnes, logran controlar a los últimos reductos de esta guerra a muerte, que realmente eran los Pincheiras, los famosos Pincheiras. Antes había sido los Benavides, los Picó, los Senosoaín, el cura Ferrebú y una serie de otros líderes realistas que hicieron esta guerra eterna desde el año 1818 hasta el año 1834, diría yo. A pesar de que ya en 1832 Bulnes los derrota, pero todavía hubo huestes descolgadas que siguieron actuando contra el Estado de Chile hasta 1834. Y solamente en el gobierno de Prieto se ordena el país, y después con Bulnes, con Montt y con Pérez, esto sigue. Pero en el mismo gobierno de Prieto se inicia con una revolución interna, que fue la revolución de 1830, cuando Diego Portales era ministro de Tomás de Ovalle, y Joaquín Prieto se levantó contra el sistema en el sur, porque no soportaba más la agresión que sufrían permanentemente ellos allá de los Benavides, sobre todo, y los Pincheiras.
esta guerra a muerte que continuaba, y que a Santiago no le importaba mucho porque como no le afectaba tanto la guerra a muerte en Santiago, era un poco más indiferente. Y Prieto, yo tengo ahí una docena de cartas que le manda al ministro Portales, que era ministro de Tomás de Ovalle, tratando de llamarle la atención de la necesidad de hacer esta revolución para recuperar el orden, porque estas ideas liberales que se están imponiendo en Santiago son muy poco felices respecto a la realidad que ellos viven en la zona. Y como hay muchas posiciones distintas, estaban los carrerinos, estaban los higuinistas, estaban los pelucones, que eran como conservadores, y estaban los pipioles, que eran como liberales. Al final se produce la guerra civil, y el jefe de la guerra civil por el lado liberal era un gran caudillo de la independencia, un gran héroe que se llamaba Ramón Freire, y que se enfrenta a Joaquín Prieto en la batalla de Lircay. Prieto le gana la batalla a Freire. Freire, primera vez en su vida que había perdido una batalla, porque las había ganado todas durante la independencia, era famoso por eso. Bueno, pero ahí, un año y medio después, Prieto es elegido presidente de la República. Y se queda en Concepción después de haber ganado la batalla de Lircay. Se queda en Concepción durante un año todavía, y acá le dicen, bueno, pero venga a Santiago para que usted se haga cargo del país, ya que usted es como el caudillo dominante. Dice, no, yo tengo que enfrentar aquí a los Pincheira y a los Benavides y a esta guerra a muerte que sigue asolando el sur, y yo tengo el encargo de proteger a toda esta gente. Por lo tanto, se demora un año y medio Prieto en volver a Santiago cuando es elegido presidente de la República. Finalmente asume el 18 de septiembre de 1831 la presidencia. Y no asume Diego Portales, porque mucha gente piensa que el gobierno de Diego Portales es el que está encargado. Se olvidan de Prieto, se piensan que Portales es el que estaba encargado. Portales no asumió porque debió haber sido vicepresidente. No asumió. Y también lo quiso nombrar ministro de Interior y ministro de Relaciones Exteriores, y no aceptó. Se fue como intendente de Valparaíso al final, y no participó en el gobierno de Prieto, y tampoco participó en la Constitución de 1833 que se hizo después. Esto te lo comento porque mucha gente piensa que poco menos que es el régimen portaliano el que organizó la República. Yo cuando analizaba en detalle el asunto he descubierto que el régimen portaliano es un mito, porque Portales no estuvo en la organización de la República. Estuvo en el gobierno de Tomás de Ovalle y estuvo en el gobierno transitorio de Fernando Errázuriz, que fue cuando Tomás de Ovalle muere, y Portales sigue siendo ministro de Fernando Errázuriz. Pero el país se ordena con Prieto, no se ordena con Portales. Y eso sí que 5 años después, Prieto convence a Portales de que vuelva a ser ministro porque se iba a producir una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Portales asume como ministro del Interior, de Relaciones Exteriores y de Guerra, o sea, 3 ministros en el gobierno de Prieto. Y ahí a Portales una facción del ejército se levanta, lo capturan y lo fusilan a Diego Portales. Entonces él no alcanza a participar en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y la guerra la lleva adelante después Manuel Blanco Encalada y más tarde Manuel Bulnes, y la guerra la gana el presidente Prieto, no Portales. Portales no estaba vivo cuando se desarrolla la guerra contra la Confederación. Entonces, tampoco el rol de Portales fue tan importante en la guerra contra la Confederación, y no tuvo ningún rol al principio, cuando el país se organiza bajo el gobierno de Prieto. Esto te lo comento porque es el típico mito que se repite y se repite y se repite en la historia de Chile y que no tiene un fundamento real. Pero en fin, después viene el gobierno de Manuel Bulnes, que produce mucha estabilidad, al igual que en el gobierno de Prieto, y finalmente asume Manuel Montt en 1851, y el candidato que pudo haber competido o haber sido presidente de Chile en vez de Manuel Montt era José María de la Cruz Prieto, que entre paréntesis era un primo hermano de Manuel Bulnes y que era un sobrino de Joaquín Prieto también, porque era la misma familia que se mezclaba, no sé. El hecho es que José María de la Cruz Prieto, que representaba a la aristocracia militar de Concepción, y que representaba a Concepción, que era muy importante porque había producido todos estos presidentes que habían organizado Chile, y era la zona donde estaba el ejército de Chile, y era una sociedad muy importante, la pencona, la penquista. Sin embargo, gana Manuel Montt en las elecciones, y la gente de Concepción no acepta la forma como fue hecha la elección.
porque eran electores los que finalmente elegían al presidente. Y la cantidad de electores que se elige no acepta porque se había cambiado el sistema de elegir electores. Y se produce una guerra civil en 1851 porque la gente no quiere que asuma Manuel Montt. Y Manuel Montt es muy resistido. Y esta guerra civil se vuelve a repetir en 1859. O sea, al principio del gobierno de Montt y al final del gobierno de Montt se vuelve a repetir esta guerra civil contra Montt, donde nuevamente Montt, apoyado por Bulnes y por los clásicos, termina por imponerse y la revolución no prospera, pero tampoco Montt logra imponer a su candidato a la presidencia, que era el que debió haber seguido a su mandato, que era Antonio Varas. Y al final se elige este candidato de consenso, que es José Joaquín Pérez Mascayano, que le toca la guerra contra España, pero eso no es una revolución. Ahí el país sigue funcionando bien, ¿no?, de forma muy ordenada. Lo mismo con Federico Errázuriz Sañartu, que es el presidente que lo reemplaza a Pérez. Y después viene Aníbal Pinto y más tarde Santa María, que son los presidentes que les toca la guerra del Pacífico. Y reemplazando a Santa María viene José Manuel Balmaceda. José Manuel Balmaceda sí tiene una guerra civil en 1891 en contra del Congreso, que sería muy largo de analizar, pero básicamente es una cuestión de cómo interpretar la Constitución de 1833, y Balmaceda trata de restaurar el orden presidencial frente a un creciente parlamentarismo que se venía desarrollando ya desde el gobierno de José Joaquín Pérez Mascayano. Y en el siglo XX, la gran crisis se produce por la crisis mundial del año 29, que a Chile le afecta al 30. Y el año 30 y 31 se producen varias revoluciones, incluso un sector del ejército trata de imponer un régimen socialista, con Marmaduke Gros y con otros. Hay una revolución de la escuadra, la escuadra se la toma la marinería, bajo dirección secreta del Partido Comunista, y amenazan con bombardear, no sé, la costa o ciertos lugares específicos. Y bueno, hay que producirse un enfrentamiento importante. Ahí está un ataque aéreo de la Fuerza Aérea en Coquimbo contra la escuadra, uno de los primeros ataques aéreos que se ha producido en la historia. En fin, al final no prospera esta revolución de 1831, y se restaura el orden con la creación de la milicia republicana, que era un ejército de civiles, muy parecido a la fórmula que se usó Prieto 100 años antes, que fue la creación de la Guardia Nacional, o las milicias cívicas, como se llamaban también. La milicia republicana fue una especie de copia de las milicias cívicas de 1831, pero producida el año 1931. Ya el año 1932 se empieza a ver las primeras milicias republicanas, y el 33 y el 34 crecen de 1.000 a 15.000 a 35.000. Finalmente la milicia republicana llega a tener 72.000 hombres, ¿ah? Y es un ejército de civiles organizado por oficiales del ejército, entre paréntesis, y oficiales de la marina, que son los que los instruyen, para crear un ejército de civiles para restaurar el orden, para impedir la revolución bolchevique, para impedir la revolución socialista o la revolución comunista, o incluso la revolución de los nacionalsocialistas, los nazis de Formarés. Entonces la milicia republicana restablece el orden. Y después de eso no vemos ninguna revolución más que lo que se empieza a ver con el castrismo en los años 60, con la creación del MIR y de los helenos dentro del Partido Socialista, que establecen esta idea de la revolución marxista-leninista en Chile, con una orientación de Fidel Castro, y con el apoyo de la Unión Soviética indirecta a través del castrismo. Y eso se ve en la revolución de Allende, que Allende casi llega finalmente a producir un golpe en la última etapa que hubiera significado una enorme matanza de todos los líderes de la oposición al comunismo, que se evita por el golpe de Estado. Y el golpe de Estado evita esa guerra civil y evita el comunismo. Y ahí tenemos el desarrollo del gobierno militar, donde se restablece el orden, a pesar de que hay un terrorismo recurrente que hay que controlar periódicamente, pero el gobierno militar controla el terrorismo y por eso permite tanto desarrollo y tanto... Y esto continúa en los años 90, a pesar de que al principio de los años 90 una facción de la izquierda bajo el alero del Partido Comunista todavía hace algún terrorismo al principio de los 90, algún terrorismo remanente, y solamente ahora vemos terrorismo nuevo.
el terrorismo que se desarrolla en la Araucanía y que fue muy evidente a partir del 18 de octubre, en que nosotros estamos viendo escalada terrorista colectiva en las ciudades a partir del 18 de octubre, y lo vemos en la Plaza Baquedano, y lo hemos visto en muchos lugares de Chile, una gran destrucción, ¿eh? Con una gran destrucción y con un gobierno que no pone orden. ¿Eso sería entonces de que nosotros estamos a puertas a una revolución o una revolución que está ya en curso de baja escala y que puede ir en creciendo? Bueno, yo creo que está en desarrollo. Algunos hablan de una guerra civil en cámara lenta, con mucha ideología de sectores juveniles muy agresivos, muy respetuosos, que han producido mucha destrucción. Y alguna gente dice, no, pero es que tú estás soñando, esas cosas son cosas esporádicas, no son cosas reales. Yo vivo mi vida normal y no se nota. Bueno, hay gente que piensa así, ¿eh? Y en medio de las revoluciones, yo me acuerdo que la Revolución Francesa, había gente que vivía en sus campos, en las ciudades, iba a la ciudad a comprar y no veía la Revolución Francesa. ¿Ah? O incluso dentro de París, estaban en ciertos sectores de París donde no estaba la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa se desarrolló y mató a decenas de miles de personas, incluso en la guillotina. Y también podríamos decir que la guerra de independencia hubo periodos en que estaba desarrollándose la guerra de independencia y la gente iba a comprar al mercado, a la feria, y hacía una vida normal en los campos, como que no se notaba. Así que claro, uno puede decir eso incluso hoy día en Santiago, pero si uno quiere darse cuenta de lo que está pasando, uno puede ir a ver la Plaza Baquedano y no puede ir al centro, uno puede ir a estos ataques esporádicos que hacen los jóvenes contra los carabineros, y la brutalidad que utilizan y cómo el gobierno no autoriza a las fuerzas de orden a imponerse y a restablecer el orden en Chile. Y cómo eso afecta a la economía, y cómo eso afecta a la caída de la inversión, en fin, y ahora combinado con la pandemia. Algunos dicen que el gobierno, más que enfrentar a los terroristas o a los guerrilleros en la calle, o a los orcos, lo que ha hecho es imponer esta disciplina de la pandemia. Entonces encierra a la gente usando el pretexto de la pandemia, y eso ayuda a parar un poco la revuelta. Bueno, es discutible eso, porque la pandemia es una cosa real, el virus existe, hay gente que se ha muerto por eso, dicen que se ha exagerado mucho, en fin, y que no debería haber sido motivo para paralizar la economía, pero eso es una discusión bizantina, así que ahí creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero yo creo que hay una revolución en curso, y en el sur es notorio, en la Araucanía, y ahora llegando a los ríos, incluso algunos piensan que podría llegar pronto a los lagos. Un desarrollo de una guerra de guerrilla creciente, no solo en Chile, también en Argentina, pero muy fuertemente en Chile, en la Araucanía. Sí, mira, hay una pregunta muy, muy interesante aquí y que la voy a poner en pantalla. La estaba revisando recién, espérenme un poquito. Que yo estoy muy atrasado aquí con mi chat. Aquí está. Del veterano 78. Veterano 78. ¿Qué dice? Don Daniel, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su visión y cómo le gustaría a usted que fuera Chile en el futuro a corto y largo plazo? Tanto lo social, político, económico y ambiental. Un país que con el crecimiento saque a todos los chilenos de la pobreza, y con un cierto orden, que hoy día no existe, y con una cierta disciplina, que no ha existido, se logre educar a la gente no solo en matemáticas o en castellano o en ciencias o en tecnología, sino que en respeto interno, para que nosotros podamos convivir como chilenos, aunque tengamos distintas ideas, en armonía. Y un proyecto país que nos lleve, no sé, a ser una potencia comercial en el Pacífico, como ya somos, pero esta potencia comercial del Pacífico esporádicamente es amenazada por estos descontroles internos que estamos sufriendo, que nos frenan la inversión, que nos frenan el desarrollo, que nos frenan el empleo, que nos frenan el bienestar. Entonces nosotros tenemos que, por la vía del orden, por la vía de la disciplina y por la vía de tener un proyecto común con educación cívica, con una juventud disciplinada, que tenga un sentido del deber y de la responsabilidad y del respeto, más las matemáticas, más el castellano, más los idiomas, más la ciencia,
más la tecnología, todo lo que pudiéramos desarrollar, debiera llevarnos a hacer, ¿no?, esta espada que pende al cinto de América, como decía Bolívar, que es Chile, debiera llevarnos a ser nuevamente el país democrático pero ordenado que fuimos y que nos permitió tanto crecimiento. Y ese país democrático y ordenado, con su comercio en el Pacífico, debiera también asegurarse en el extremo sur y controlar la Antártica. Si es posible en combinación con Argentina, pero si Argentina nos desafía, nosotros vamos a tener que entrar a ver quién se impone en la Antártica. Y nosotros somos el país más cercano a la península antártica y somos el que lógicamente y naturalmente debimos haber controlado siempre la Antártica. Los últimos análisis del uti possidetis iuris, o sea, las últimas posiciones que tenían los países americanos en la época del Imperio Español, nos confirman que Chile debió haber sido el dueño de la isla Grande Tierra del Fuego en un 100%, la isla de los Estados también, y más al norte de Punta Túngenes debimos haber sido dueños del río Gallego y hasta el río Santa Cruz. Los estudios más serios reconocen que en una etapa muy tardía del Imperio Español se le entregó a la influencia del Virreinato del Plata lo que se llama la Patagonia Oriental por la costa hasta el río Santa Cruz. Hay documentos recientes que se han descubierto y que confirman esto, que los chilenos no lo sabían en 1881, por eso es que nosotros planteamos la idea de que nosotros éramos los dueños de la Patagonia Oriental. Y además lo hacíamos porque Argentina no controlaba la Patagonia, porque como hemos dicho antes aquí mismo, el conflicto con los araucanos de los argentinos estaba justo al sur de sus ciudades, al sur de Buenos Aires, al sur de Córdoba, al sur de San Luis, al sur de Mendoza. Entonces ellos no controlaban la Patagonia y nosotros aspirábamos a tenerla como proyecto futuro. Pero los estudios más serios dicen que ya por el año 1798 se confirmó la intendencia de Chiloé, donde se le daba el rol a un Chiloé vinculado al Reino de Chile, un territorio que incluía el Cabo de Horno y que incluía el Mar de Drake y los territorios al sur. Y al norte el límite era el paralelo 47, es decir, hoy día, justo al norte de lo que hoy día es el río Santa Cruz. Por lo tanto, el río Gallego debió haber sido chileno y la isla Grande Tierra del Fuego debió haber sido un 100% chilena, Ushuaia debió haber sido chilena, la isla de los Estados debió haber sido chilena y por supuesto que, siendo los dueños del cono sur completamente, teníamos absolutos derechos sobre la península antártica. Eso es, ¿eh? No sé si quieres que te cuente algo más. Sí, no, está bien. Mira, podríamos hacer un ejercicio para terminar el programa. Para que también interactúe la gente para el próximo programa, para que puedan dar opinión. Dale algún tema de investigar del que vamos a hablar en la próxima semana, que es de los godos y los visigodos, ¿Ya? Para que la gente así pueda, algún tema en específico que ellos investiguen en el chat, para que puedan, cuando tú des la clase la próxima semana, ellos puedan, ¿cierto?, estar claros y puedan opinar sobre algún tema en específico. Sería interesante para que así tenga una interacción con la gente que está siguiendo semana a semana tus programas. Creo que podría ser interesante. Una idea que da Marcela Reyes de Puerto Montt. Dice Perfecto. al profesor Prieto que nos dé una tarea, una misión para la semana, para que lleguemos al próximo capítulo con algo concreto, los participantes que nos gusta esta clase de historia. Bueno, yo les diría que investiguen los estudios genéticos que ha hecho la Universidad de Chile. Creo que los hizo por ahí por el año 2008, los últimos, 2004, empezó a hacer unos estudios de ese tipo. Hizo un análisis de la genética chilena, del DNA, de todos los chilenos. Sería bueno que revisaran eso, porque yo creo que eso está en internet. Los estudios de la genética chilena, del origen de la genética chilena, para que la gente por sí mismo compruebe lo que yo ya comprobé, 54% sangre española y 46% sangre indígena, que tiene el promedio de todo Chile, siendo en la parte central de Chile un 64% sangre española y mucho menos sangre indígena. Y todo ese conjunto de españoles e indígenas juntan el 94% de la sociedad chilena
a partir de... y ese 6% es de los otros orígenes, los ingleses, los alemanes, los franceses, o sea, inmigrantes que llegaron después, sobre todo en el siglo XIX y XX. Pero el Chile histórico es el 94%. Sería bueno que investigaran eso, porque ahí nos vamos a dar cuenta todos, y la gente que lo vea, que nosotros somos españoles indígenas, más otros incorporados después, y ahí vamos a ver que como somos mayoritariamente españoles en nuestro origen, nosotros debiéramos analizar bien de dónde vienen los españoles y quiénes son los españoles, porque nosotros somos eso también, somos eso que son los españoles. Somos la historia de España, porque también es la historia nuestra, más remota. Y en el caso de los visigodos, durante mucho tiempo se especuló mucho quiénes eran los visigodos. Y cuando la información era muy parcial, la tenían sesgada de distintos orígenes, con el tiempo y ahora con Internet, que se ha ido confirmando todos los detalles de toda la información que existe y uno puede hacer información cruzada, se ha confirmado que los godos vienen de Ucrania, básicamente. Y una zona al lado que es Rumania, pero sobre todo de Ucrania, de Crimea, entre el Dnieper y el Dniester, en esa zona, de ahí vienen los godos, y los godos antes de estar ahí venían del norte, venían por el Danubio desde el Vístula, y desde el Vístula al sur llegaron del Vístula del norte, el Vístula al norte llega al Báltico, y de dónde llegaron, cuando llegaron al Báltico, y llegaron al Vístula por el norte, en lo que hoy día es el norte de Polonia y Prusia. Bueno, llegaron de Suecia, llegaron de Suecia, y eso uno también lo puede revisar en Internet, si alguien quiere ver el origen de los visigodos. Y cuando los hispanos romanos vieron llegar a los godos a Hispania, hablaban de que eran raza germánica, porque eran rubios, ojos claros, o tez muy clara, o eran pelos castaños, a veces pelos negros, pero tez clara. No siempre tenían ojos azules, a veces tenían ojos cafés, pero eran de tez clara. Bueno, todas las variantes que hoy día ve la raza sueca, o en la raza noruega, o en la raza danesa, que son la misma raza. Bueno, esa gente, ellos pensaban que eran germánicos. ¿Por qué? Porque eran parecidos a los germánicos. Pero la verdad es que no eran germánicos, venían desde Polonia, avanzando hacia Ucrania. Y de ahí llegaron finalmente a España, después de pasar por Roma. Entonces es muy interesante, porque estos godos son los que dirigen España, la organizan, y cuando llegan los godos al Imperio Romano en Hispania, los godos son los primeros que unifican España y que forman un reino común, con sede en Toledo. Por primera vez se organiza España y toda la península ibérica está bajo control godo. Toda la península ibérica, los vascos, los catalanes, los aragoneses, los que después fueron castellanos y leoneses, los que después fueron gallegos, los que después fueron portugueses, todos estaban bajo el control visigodo. Entonces, es un elemento común de los portugueses, de los catalanes, que están peleados con los españoles, de los vascos, que están peleados con los españoles, o de los asturianos, los leoneses, en fin, los gallegos. Entonces, los visigodos son un elemento común, organizador. Y también los que resisten el embate de la invasión musulmana, también los que organizan la Reconquista, también los que organizan el Imperio Español y la creación de Castilla y más tarde la conquista de América y la conquista del Imperio Naval Universal que hace España, que dura 3 siglos. Si el Imperio Español duró hasta 1810, hasta que cuando empieza la independencia hispanoamericana se desarma el Imperio Español. Pero empezó en 1492 y terminó en 1810, eso duró 320 años, 318 años. Un imperio mucho más largo que el Imperio Británico, que duró como 100 años. Mira qué interesante. Daniel, ya dejó Daniel Prieto Vial, nuestro invitado, ya les dejó tarea averiguar cierto sobre la parte de los genes que tenemos en el país, pero también que péguense una leíta de lo que es los godos y los visigodos, que va a ser lo que vamos a hablar en la próxima clase. Estimado Daniel, llevamos 1 hora y media en el programa, por lo tanto vamos Claro, se fue rapidito porque, oye, todos escuchando atento, todos opinando. Ahí, por ahí dice de Daniel Prieto. Mucho. Daniel Prieto, presidente. Tengo que ser lo más corto. Sí, se alarga porque es tan apasionante el tema, pero bien. Daniel,
altamente agradecido por tu tiempo. Esperamos tenerte la próxima semana con pero esta es una maravilla de clase que tú nos vienes a dar. La gente que se reúne el día miércoles en el canal realmente es gente que está ávida de intercambiar ideas, de aprender más cosas y de escucharte, por supuesto, de la forma tan especial que tienes tú de darnos a conocer estos temas tan impresionantes, tan importantes que debemos tener, ¿cierto?, en nuestra cultura, porque conociendo la historia, conociendo el pasado, podemos enfrentar de mejor manera el presente y el futuro. Es así de sencillo, para no cometer los mismos errores o para ver, ¿cierto?, cómo se solucionaron o cómo se manejaron algunas situaciones. Y así nosotros vamos sumando la experiencia y no caemos en lo mismo. Esa es la idea. Daniel, Bueno, muy bien, altamente encantado. agradecido por tu colaboración y por tu aporte, por tu tremendo conocimiento, estimado amigo mío. Un gran abrazo, Arturo. Mucho éxito. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, si Chao, Dios así chao. lo quiere. Gracias, Daniel. Bien, teníamos la participación, oye, brillante, brillante la participación de don Daniel Prieto Vial, que por ahí en el chat está saliendo, ¿cierto? Don Daniel Prieto Vial, habían puesto varias personas, futuro presidente de Chile. Eh, Está puesto aquí en el chat, yo no lo estoy diciendo, ¿ah? Está puesto, varias personas pusieron eso, con el conocimiento, la tiene clarita, ¿ah? Cuando ustedes preguntaron que cuando el veterano del 78 dijo qué es lo que usted, cómo veía Chile en un futuro, en la parte económica, social, etcétera, etcétera, anda muy clara con la idea y participamos de esa idea nosotros y también con los principios. O sea, don Daniel Prieto Vial tiene muy clara cómo solucionar en el fondo y cómo tratar los problemas que tiene el país. Sí, aquí hay una cuestión de conocimiento y de voluntad y de un patriota como él. Bien, amigos, antes de irnos, me han pedido sí que pase algo en el canal. Un cordial saludo a la gente, ciertos seguidores me están pidiendo aquí por el interno de José Antonio Cas, que está complicado en la clínica. Lo llevaron, cierto, por recomendación de su médico, porque está afectado con este asunto de la pandemia. Así que un cordial saludo para él y para su familia desde el canal Seguridad y Defensa Estratégica. Lo otro, eh, hay una situación muy grave que está pasando en Sename y eso es lo que me pidieron que pasara toda vez de que hay algo que es muy complicado. Vamos a ver de qué se trata. Yo no he visto el video, pero lo voy a poner en contexto porque en realidad es una denuncia súper complicada de lo que se está viviendo en el interior de un hogar del Sename, en que los niños están siendo maltratados y se grabó esa situación. Y eso hay que denunciarlo y por favor pongan mucha atención, gente del chat, gente que nos está viendo en forma directa y gente que nos va a ver bien en diferido. Esto hay que denunciarlo, esto no puede ocurrir. Por favor, pongan mucha atención al video de Twitter que yo voy a pasar en este momento y con eso vamos a terminar el programa. Pero pongan atención, por favor, porque es muy delicado este tema, muy delicado.
Bueno, estimados amigos, lamentablemente esta situación está pasando en un establecimiento del Sename. Esto es lo que está ocurriendo en el interior del Sename, ¿ya? Esto es en el hogar del Sename de Providencia, en Carlos Antunes 2048. Hogar del Sename de Providencia, en Carlos Antunes 2048. Estos gritos desgarradores no deja tranquilo a nadie. Aquí vamos a ver qué nos puede decir la defensora de la niñez. Aquí tienen que decirnos el gobierno qué está pasando con esta porquería de institución. Aquí están diciendo la gente del Partido Comunista que lo que está pasando dentro del Sename es originado por carabineros y son imbéciles, son estúpidos. Esto es la gente que trabaja ahí, es gente que ha puesto el mismo gobierno de izquierda, porque esto viene de mucho tiempo, y mucha gente que pusieron ahí que no tiene ningún tipo de preparación, ningún tipo de expertise para tratar niños con ese tipo de problema el que llegan a Sename. Esto no puede ser, esta es una denuncia pública que estamos haciendo, apoyando, ¿cierto?, a lo que está en las redes, es una denuncia que estamos haciendo y apoyando desde el canal Seguridad y Defensa Estratégica. Esto no puede ser. Aquí necesitamos que se den explicaciones y que se tomen carta en el asunto. En estos hogares no puede estar ocurriendo lo que está ocurriendo. Deshicieron la Fundación Niño y Patria de Carabineros, que era donde realmente se cuidaba a los niños, se les daba amor y se les preparaba para el futuro para poner este tipo de situaciones. Señores, queda lanzada la denuncia, es de esperar que tengamos algún tipo de respuesta porque esto no puede ser. Estimados amigos, lamentablemente vamos a terminar así el programa, pero es para que ustedes también queden con la inquietud de que tenemos que estar atentos. Esto es un abuso realmente de los niños y los jóvenes. ¿Cómo esos niños, cómo esos jóvenes que están con problemas, que están en una situación muy complicada, ustedes piensan que se van a arreglar, que van a salir de buena manera así, de esas instituciones? Van a salir odiando a todo el mundo. Van a salir con un tremendo problema contra la sociedad, porque los mismos imbéciles que trabajan ahí, porque son unos degenerados, porque son unos tipos que no deberían estar ahí, deberían seguirle juicio a todos ellos, desde el director para abajo. No puede ser. Así no rescatamos niños, así no rescatamos jóvenes, así no podemos salvar a los niños. Estimados amigos, hay que juntarse y hay que ir a protestar contra esta gente del Sename. Abogados que me están escuchando, yo sé que hay varios que están viendo el canal porque siguen la transmisión y porque ven los días miércoles al panelista, ¿cierto?, invitado de lujo, don Daniel Prieto Vial. Quisimos poner esto para llamar la atención. Abogados que nos están viendo y que se quieran hacer parte de una denuncia, de una querella, de no sé qué es lo que hay que hacer aquí, pero que ojalá se contacten con nosotros o con quien corresponda para que esta situación de una vez por todas se termine en este tipo de instituciones. Llegamos así al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos como siempre con nuestra frase habitual: corrige al sabio y será más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Dios, patria, familia y libertad. Llega así el final del programa del canal Seguridad y Defensa Estratégica. Nos vemos mañana en una próxima transmisión, si Dios así lo quiere. Gracias por estar, estimados amigos. No se olviden lo que acaban de escuchar de ese centro del Sename. De alguna manera, tenemos que proteger a nuestros niños. No importa el pensamiento político de sus padres, no importa por qué hayan caído ahí, pero no se puede castigar de esa manera a niños ni a jóvenes. Nos vemos en una próxima transmisión.